y en la noche nos invita a salir de casa, pero vosotros sois valientes, personas muy interesadas por las cosas de Jesús, y aquí estamos para reflexionar sobre el Evangelio. Podemos comenzar con una pequeñita oración. Hay un salmo de la Biblia que nos gusta mucho a todos. El Señor es mi pastor, ¿recordáis? Sí. Por desgracia, cuando vamos a los entierros lo escuchamos. Pero bueno, es un salmo que nos agrada bastante, porque el que lo reza se siente como muy protegido, amparado, ¿no? por Dios, que nos acompaña en el camino de la vida, en los momentos buenos y también en los momentos difíciles. Está considerado como uno de los salmos más bonitos de la Biblia, el Señor es mi pastor. Bueno, pues yo lo sabéis de memoria, yo lo recito y vosotros me vais siguiendo, y así nos acostumbramos. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y prepara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Prepara una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unge la cabeza con perfume y mi boca rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos también a la Virgen María, para que ella nos ayude muy especialmente a vivir la próxima Cuaresma. Ya estamos a las puertas, nos ayude a todos los grupos, comunidades, parroquias, a prepararnos para vivir la gran Pascua anual de los cristianos. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendícenos, Jesús resucitado, a todos nosotros, a nuestra familia, a nuestro grupo, parroquia. Manténnos a todos en el espíritu de la bienaventuranza, la alegría, la sencillez, la misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues esta noche vamos a plantear el Sermón de la Montaña. Se trata de una parte del Evangelio de Mateo, que está considerada como el mejor discurso de Jesús de Nazaret. Sabe que en el Evangelio de Mateo hay 5 grandes discursos, 5 grandes enseñanzas. De cierta manera, Mateo organizó su Evangelio con el número 5 por referencia a la figura de Moisés, tan importante en el judaísmo. Esto que Moisés es el gran profeta de Israel. Y lo mismo que Moisés nos dejó la ley de Moisés, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Este conjunto está considerado en Israel y en el judaísmo como la parte más importante de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, nosotros le llamamos Pentateuco. Penta es 5 y Teuco era una cántara de barro donde se metían los pergaminos. En la época bíblica el texto no es un volumen, sino un rollo de pergamino.
y ese rollo se metía en un estuche bien de cerámica o de madera. Entonces, Pentateuco significa 5 estuches donde está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esta es la manera, diríamos, nuestra de comprender estos 5 libros. Pero en tiempo de Jesús, para Jesús y para el judaísmo, el nombre que ellos le daban era la ley de Moisés. La ley de Moisés. La palabra ley en hebreo es Torah. La palabra cada vez es más conocida por los cristianos y por los catequistas y en los círculos de formación cristiana. Ya se utiliza mucho la palabra Torah. T-O-R-A, Torah. Significa ley, instrucción, enseñanza. El pueblo judío, el pueblo hebreo, Jesús, iba a la sinagoga y que escuchaban fundamentalmente la Torah, el Pentateuco, ¿no? Y eran, diríamos, eran códigos de preceptos, de normas, de mandamientos, y también relatos, contaban historias, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia del éxodo, del pueblo caminando por el desierto, etc. Luego la Torá, la ley de Moisés, el Pentateuco, un conjunto donde se combinan cuerpos legales y también relatos. El código más importante del Pentateuco, de la Torá, es los 10 mandamientos, que no aprendimos de pequeño, ¿no? Está en el libro del Éxodo. Pero también en el libro del Éxodo hay un código grande que se llama el Código de la Alianza, donde tenemos muchas normas, prescripciones, mandamientos, leyes, ¿no? Pero dentro del Pentateuco tenemos el Código de la Alianza, muy antiguo, un precepto muy antiguo. Luego en el libro del Levítico tenemos el Código Sacerdotal, escrito por los sacerdotes de Israel. Y finalmente en el Deuteronomio tenemos el Código Deuteronomista, otra colección de leyes y de normas. En total parece que son 613 mandamientos, contiene el Antiguo Testamento. De estos 613 preceptos, la ley de Moisés, todo judío quiere cumplirlo, y todo judío se afana por cumplirlo. De estos 613 preceptos sobresale el decálogo, los 10 mandamientos, que aprendíamos de pequeños del catecismo. Nosotros los cristianos, pues, tenemos muchos menos mandamientos. Jesús nos enseñó el doble mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y dijo que toda la ley se resumía en amar a Dios y amar al prójimo. Luego tenemos otro mandamiento, el más original de todos, que es el amor al enemigo. Este es único de Jesús, que no se encuentra ni en el Antiguo Testamento ni en las otras tradiciones religiosas antiguas. El amor al enemigo es original de eso. Difícil, ¿verdad? Si ya querer a una persona cuesta, querer al enemigo, no digamos. Bueno, Jesús nos dejó este mandamiento, el amor al enemigo. Ya explicaremos cómo podemos entenderlo. En tercer lugar, nos dejó la famosa regla de oro. La regla de oro es tratar a los demás como vosotros queréis ser tratados. No es un mandamiento, es como una propuesta, ¿no? Tratar a los demás como vosotros queréis ser tratados. ¿Cómo queremos ser tratados? Pues que nos respeten, que nos aprecien, que nos valoren, que en cierta manera nos estimen, ¿no? Pues tú quieres eso para ti, pues hazlo tú por los demás. Tratar a los demás como queréis ser tratados. Se llama la regla de oro para la convivencia. Y por último, Jesús nos dejó un mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Este lo encontramos en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan. El mandamiento único. Luego, estos son los mandamientos cristianos, fijaros bien, de 613 que tiene el Antiguo Testamento.
la ley de Moisés. Nosotros tenemos dos: el amor a Dios, el amor al prójimo. Uno, el amor al enemigo, la regla de oro, tratado de amar como queréis ser tratados, y un mandamiento os dejo, que os améis unos a otros como yo os amo. Son los preceptos que tenemos. Claro, vosotros comprenderéis de Mateo aquel versículo tan bonito del capítulo 11 que dice Mateo el Evangelio: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ¿Cómo estaba la gente en aquella religión judía de la época de Jesús con 613 preceptos? ¿Quién era capaz de cumplir 613 preceptos todos los días? La gente vivía un agobio religioso. Un agobio religioso. Y Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados con una religión que aplasta, ¿no? Son tantas normas, tantas leyes, tantos preceptos, tantos mandamientos, que como no podemos cumplirlos ni podemos llevarlo a la práctica, siempre estamos descontentos. Cuando una persona no puede hacer lo que le han dicho que es fundamental, y no se puede llevar a la práctica, si no se puede cumplir, la persona está disgusto consigo y piensa que Dios está disgusto contigo porque tú no lo respetas, tú no cumples la ley de Dios, ¿no? Una religión que abrumaba más. Claro, además de los 613 preceptos, además, ¿verdad?, las costumbres y tradiciones. En los evangelios aparecen costumbres y tradiciones que no están en la ley de Moisés, pero que los rabinos la derivaban de la ley de Moisés. De una ley sacaban unos preceptos nuevos. Luego era una religión que abrumaba por el peso de la ley. Y Jesús pues simplificó. Jesús simplificó y dijo: todo se resume en el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo se resume en el amor, incluso al enemigo. Un amor grande, no un amor raquítico, un amor pobre, un amor interesado, un amor a los de siempre. No, a aquellos que incluso no te caen bien, incluso a aquellos que te han ofendido, que te han herido en la vida. Este amor es tan grande que los incluye. Como si nuestro amor pequeño, ¿verdad?, lo cogiera Jesús y lo estirara como un niño estira un chicle, ¿no? Y mete en ese amor incluso a aquella persona que no nos quiere. El amor a Dios. Después nos dejó la regla de oro, que no es suya, es del Antiguo Testamento y de los filósofos antiguos: tratad a los demás como queréis ser tratados. Y por último, el Evangelio de Juan nos dejó un mandamiento. Qué maravilla, ¿no? Que tenéis que aprenderlo de nuevo. Un mandamiento nuevo vosotros. Un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Y uno dice, ¿verdad?, desde que salimos de las cavernas, el ser humano ha querido amar siempre. Ha querido amar y ha querido ser amado, las dos cosas, ¿eh? Necesitamos querer y necesitamos que nos quieran. Las dos cosas son fundamentales. Bueno, pues desde que salimos de las cavernas, queremos amar y queremos ser amados. Tú dices: esto es nuevo. Esto no es nuevo, esto nos acompaña desde los orígenes. ¿En dónde está la novedad? La novedad está en que nos amemos tal como Jesús nos ha amado. Es decir, que nos amemos a la manera de Jesús. No vale cualquier tipo de amor, sino el amor tal como Jesús quería que lo practicáramos. Pero un mandamiento, uno nada más, que nos amemos unos a otros como yo. Ese como yo es el que Jesús ama, como yo os he amado. Porque no vale cualquier tipo de amor, sino con la forma de amar que tenía Jesús. ¿De acuerdo? ¿Estamos en condiciones nosotros de saber cómo amaba a Jesús? Sí, por el Evangelio. Leyendo el Evangelio sabemos cómo amaba a Jesús. Yo lo puedo recordar rápidamente. El amor de Jesús es un amor universal, incluye a todos. No es un amor local, reducido, es un amor que llega a todas las personas. El cristiano
tiene una comprensión del amor en clave universal. Amamos a las personas con las que nos ría la convivencia, en nuestras relaciones, pero amamos también al que se le ha caído la casa en Turquía, al pobre sirio que ha sufrido años de guerra. Ese es hijo de Dios, es hermano tuyo, pero tu amor alcanza, llega incluso a los que tú no conoces, no sabes su nombre ni conoce la cara, ¿no? Es un amor abierto, un amor universal. En segundo lugar, es un amor, este amor universal que da con la idea del estiramiento, porque la realidad nos dice que amamos a la gente que nos rozamos a las que conocemos, un grupito de personas, son las que amamos. Pensar que Jesús ha cogido ese amor local, pequeñito, reducido, y nos lo ha hecho estirar hasta incorporar a toda la familia humana. Amamos a todos. Segundo, es un amor que incluye, fijaros bien, el perdón y la acogida del enemigo. Si tú te pones a pensar, amamos normalmente a la gente que se cae bien, con los que tú tienes un trato cordial, con aquellos que más o menos, bueno, pues coincidimos, ¿verdad?, en la forma de pensar, de actuar, de vivir. Estamos de acuerdo, no hay conflicto, no hay una relación extensa en la vida. Bueno, porque hay personas donde coincidimos, pues nos queremos, nos apreciamos, nos valoramos. Pues otra vez Jesús, un estiramiento de este amor reducido, pequeño, cordial, incorporamos también a aquellos que no te agradan, aquellos que son tus enemigos, aquellos que te han hecho daño, aquellos que te han herido en la vida. Atención con este precepto, ¿no?, del mandamiento del amor al enemigo, porque la vez última que estuve aquí, yo dije, ¿verdad?, que el día que toca predicar, próximamente el domingo, toca este evangelio. El presbítero, el diácono, cuando está leyendo, de las caras de la gente, ¿no?, y se da cuenta si el auditorio está metido en la escucha del evangelio o está disperso. Esto no lo comprende la gente. ¿Cómo se puede creer a un enemigo? No lo comprende la gente. La gente lo escucha y dice, qué genialidad la de Jesús, ¿no? Jesús es genial, Jesús es extraordinario, pero yo puedo querer a un enemigo mío. Tenemos algunos enemigos, algunas personas que nos han ofendido en la vida, tenemos a alguien que nos ha herido, yo lo puedo querer. Entonces hay gente que piensa que este mandamiento es una maravilla, pero que no es viable, no es viable. Entonces conviene que tengamos presente dos cosas para entenderlo, ¿eh? Porque el domingo toca predicar y veréis que hay molestia en el banco, se mueve la gente. Pues ¿cómo voy yo a querer a mi vecina con todo lo que me critica mi vecina mía? ¿Cómo voy a querer yo a esta persona? Y tenemos dificultades para entender este precepto del amor al enemigo, tal como amaba Jesús, si tenemos en cuenta dos cosas. La primera es que Jesús nunca entiende por amor una cuestión emocional. Nosotros no sabemos hablar del amor si no metemos sentimiento, si no sentimos algo por la persona. Pero nosotros reducimos mucho el amor a lo emocional, que ellos sientan cariño, que ellos sientan atracción, que ellos sientan un bienestar por estar con esa persona. Algo de mi mundo emocional está presente cuando yo hablo del amor. Y en los evangelios el amor no va ligado a lo emocional, al sentimiento. Hombre, tú lo tienes, pero no va ligado a lo emocional. Tú a tu enemigo nunca vas a sentir afecto por él, porque te ha herido, te ha dañado, eso tarda mucho tiempo en curar, el mal te ha afectado, pero tú nunca vas a tener un sentimiento de afecto, de cariño, como tienes con un amigo o una amiga a la que le ves todo. Imposible sentir afecto y cariño por la persona enemiga. El Evangelio
te dice que el amor no está forzosamente ligado al mundo sentimental. Se puede querer a la gente y no sentir nada. A nosotros esto no nos entra a la cabeza. Y en segundo lugar, nos deja, el Antiguo Testamento nos deja un ejemplo muy bonito de amor al enemigo. Y dice lo siguiente, fijaros bien, una cultura agraria, campesina, la época de Jesús y más allá, dice, para que comprendamos este precepto del amor al enemigo. Si tú ves que el burro de tu enemigo, que va cargado de frutas, de verduras, está caído o perdido en el campo, y tú lo encuentras, tú lo coges y se lo llevas a tu enemigo. ¿Es eso amor? El animalito tirado en el suelo, caído, el animal de un enemigo tuyo, pues tú lo levantas, ¿verdad? Y se lo llevas, como si dijéramos hoy, ¿no? Si tú encuentras el perro de tu enemigo herido, perdido en la calle, no sabes que es de un enemigo tuyo, no pases de largo, coja el animalito y llévaselo a tu enemigo y vete. Luego, este mandamiento del Antiguo Testamento nos ayuda a entender muy bien el amor al enemigo, porque no se trata de sentir algo, sino de hacer un gesto de bondad con esa persona. Jesús lo explicó esto en la parábola del buen samaritano. ¿Recordáis la parábola? Una joya del Evangelio de Lucas. El que cayó en el camino herido, posiblemente era un judío, un habitante del país. El que pasó de largo era un samaritano. Dice el Evangelio que samaritano y judío no se hablaban entre sí, eran vecinos enemistados por cuestiones históricas del pasado, se insultaban unos a los otros, no querían el trato, en fin, enemigos tanto para mí. Pues el samaritano, enemigo de la víctima, del que está caído, cuando lo ve caído, no siente cariño ni siente emoción. ¿Qué puedo hacer? Ponerle aceite en la herida, ponerle vino en la herida para desinfectarla, subirla a la cabalgadura, llevarlo a una posada, sacar el dinero para dárselo al posadero y al otro día irte. ¿Sentía cariño? No. ¿Sentía alguna emoción? No. ¿Le ha ayudado a la persona? Sí. ¿Le ha ayudado al que se ha ido? ¿Entendemos el amor? Que no se trata de sentir afecto y cariño por esa persona, porque Jesús habla de un amor desconectado del ligado del mundo sentimental, pero sí hay un gesto de bondad, un gesto concreto de bondad. Tú ayudas y tú desapareces. La ayuda, amor. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Porque el domingo lo vais a escuchar y os vais a acordar de mí. Mira Juan lo que digo. Porque si no es así, no se entiende. Como tú quieras meter el campo emocional, los sentimientos, fracasan. Tú no puedes querer a una persona. Yo no tengo ningún sentimiento favorable con mi vecino, mi vecina, porque estamos peleados. Bueno, pero si yo me la encuentro un día caída en la escalera y yo le doy un vaso de agua, la acompaño, ya digo, qué bonito. No se trata de que el mandamiento nos pida tener unos sentimientos de afecto, sino de no ser indiferente, ¿verdad? Lázaro, ¿recordáis el pobre Lázaro que estaba tirado a la casa puerta, ¿verdad? El rico entraba, ¿verdad? Y no lo veía nunca. Y mira que pasaba por la casa puerta, estaba tirado. El amor al enemigo, ¿verdad? Llevaba consigo, ¿verdad?, atender a las personas, pararte, atenderla. Bueno, pues el mandamiento nuevo de Jesús incluye el amor universal, del amor local, del pequeño, al amor universal, del amor a los de siempre, a los que se quieren en un ambiente cálido, ¿verdad? Incluye también el amor al enemigo. Ese amor, nos diría Jesús, que lleva también incluido el perdón, ¿no? El perdón. Jesús murió perdonando, ¿no? ¿A quién? Al enemigo.
Aquí está la gente del perdón. Y esto es lo más radical de la pasión, morir perdonando a los enemigos. Y otro aspecto del amor de Jesús es que es preferencial. ¿En qué sentido es preferencial? Fijaros bien, nosotros queremos a la gente que tiene muy buenas cualidades, ¿no? Que tienen valores humanos, que son simpáticos, que tienen belleza, ¿no? Bueno, qué fácil es querer una persona de un nivel cultural bueno, simpática, agradable, buena persona. Es un encanto, es muy fácil querer. Y Jesús nos dijo, de ese amor tan bonito tenéis que estirarlo e incorporar a los últimos, a los desgraciados de este mundo, a los pobres, a aquellos que nadie quiere, ¿verdad? A los perdidos y perdidas, ¿verdad? Pero un amor que incluye, diríamos, a todo el sector humano que queda en los márgenes de la sociedad. Es un amor que tiene una preferencia por los demás. Jesús siempre tuvo una preferencia a la hora de amar por los enfermos, por los hambrientos, por los rechazados, por los pecadores, incluyendo las mujeres, los niños, los pecadores. Este tipo de gente que nadie quiere, este tipo de personas que nosotros catalogamos como indeseables, pues el amor de Jesús los incluye. Un amor muy inclusivo, no deja a nadie fuera. La única exclusión que hay en los evangelios es el dinero. No podéis amar a Dios y al dinero. Esa es la única. Lo demás, no existe ninguna exclusión de nadie. Ni por nada de nada se puede excluir a una persona. Solamente aquel que está enviciado en la riqueza, en el dinero, no es compatible con la fe. No podéis servir a Dios y al dinero. Esa es la única expresión. Las demás, todas han caído. Luego, si nosotros excluimos, es porque estamos alejados del Evangelio. Si nosotros tenemos una mentalidad excluyente y dejar gente fuera, no es porque lo diga el Evangelio, sino porque nos hemos educado de esta manera. Pero el amor cristiano no excluye absolutamente nada. Luego, fijaros bien cómo amaba Jesús. Un amor universal, un amor que incluye al enemigo, un amor con una preferencia por los últimos, los débiles, los desgraciados. Cuarto, un amor a fondo perdido, sin pedir compensación. Desde la gratuidad, un amor desde la gratuidad. Y yo he añadido un aspecto muy bonito de Jesús, que es un amor que no crea atadura, que no crea dependencia de la persona. Sino que se ama y tú te marchas. No ata a la persona. Porque muchas veces amamos y atamos a la persona. No, Jesús ama y deja libre. Y el amor de Jesús también es un amor muy concreto. La mayoría de las veces son gestos de bondad. Curar, sanar, ofrecer pan, acogida, calor humano, perdón, son gestos. No queda reducido a amor de gestos. Bueno, pues os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo. ¿Cómo amaba a Jesús? Con esto claro. Entonces el mandamiento único no es tan fácil. No es tan fácil porque se trata de amarnos al estilo de Jesús. ¿Cómo amaba a Jesús? Pues muy bien, hemos hablado un poquito, ¿verdad?, del mundo legal, de la ley, de los mandamientos, y hemos hecho una especie de así, ¿no?, de confrontación entre el mundo de las leyes, de los mandamientos del Antiguo Testamento, que son 613, que esto cansa, ¿verdad? Y hemos visto a ver los mandamientos de la vida cristiana en el Evangelio, y nos resulta muy fuerte y muy importante, pero reducido, ¿verdad? El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor que incluye el enemigo y que incluye tratar a los demás como tú quieres ser tratado.
Bueno, pues muy bonito, ¿verdad? Para que tengáis un poco de reflexión sobre los preceptos, las normas, las leyes que hay en el Antiguo Testamento. Bueno, pues nuestro evangelista Mateo nos dejó 5 discursos, como Moisés había dejado 5 libros con leyes para el pueblo de Israel. Ya está. Luego Mateo, que quería mucho su judaísmo, porque era judío, y su comunidad estaba formada por judíos cristianos, judíos que también hechos cristianos, nos presenta a Jesús como un nuevo Moisés, como un nuevo Moisés. Lo mismo que Moisés enseñó la ley al pueblo, así Jesús va a enseñar, con 5 grandes discursos a sus discípulos y a los otros. Estos 5 discursos que tiene el Evangelio de Mateo, pues el primero trata el sermón de la montaña, Mateo 5, 6, 7. Yo sugeriría que Mateo 5, 6, 7 fuera los capítulos que leyeran en esta cuaresma. Toda la cuaresma leamos el sermón de la montaña. No os podéis imaginar el bien que nos puede hacer el sermón. Está considerado como el catecismo básico del discípulo. El sermón de la montaña sería como lo que tenemos que aprender si queremos ir detrás de Jesús. Los que estamos aquí nos consideramos discípulos, discípulas de Jesús. ¿Quién es un cristiano? El que sigue a Jesús. Esta es la definición hoy que hay de cristiano. ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es una cristiana? El que sigue a Jesús. Y este sermón de la montaña está para aquellos que quieren seguir a Jesús, como nosotros. Queremos seguir a Jesús, vamos a escuchar a Jesús a ver qué nos dice eso. Mateo 5, 6, 7, el famoso sermón de la montaña. Os lo sugiero que sea la lectura de esta cuaresma, que todos los días le deis vuelta, Ahora vamos a hablar un poquito del sermón de la montaña. El segundo gran discurso es el capítulo 10, donde Jesús habla de la misión que tenemos. La Iglesia tiene una misión, vosotros como hermandades tenéis una misión, la parroquia tiene una misión, tenemos un quehacer, tenemos una tarea, la misión. ¿Cómo llevar a cabo esta misión? El tercero es el capítulo 13, donde Jesús nos explica su proyecto para el mundo, lo que llamamos el reino de Dios, el proyecto que Jesús tenía para esta sociedad, y lo explica a través de parábolas. Pero el capítulo 13, el tercer discurso, es discurso con parábolas que nos gustan tanto, ¿verdad? Las parábolas de Jesús son cortitas, unas enseñanzas maravillosas, y nos habla del proyecto de Jesús, el reino de Dios. En cuarto lugar, el capítulo 18, el discurso va sobre la comunidad, el grupo. Cómo hemos de relacionarnos en la comunidad, cuáles son los problemas que podemos tener, cómo solucionarlos, qué mecanismo tenemos para recomponer la comunidad, el grupo cuando se viene abajo. Lo comunitario es difícil, La vida cristiana es comunitaria. Vosotros, por experiencia, una vida de familia es comunitaria, y algo que cuesta. No digamos una vida de hermandad, una vida de parroquia. Formamos comunidad, grupo, pueblo de Dios. Pero, por menos de nada, la convivencia se convierte en conflicto y en crispación. Bueno, hay que buscar unos mecanismos, ¿verdad?, que recupere la concordia, el respeto, la armonía, la reconciliación, el perdón, todo sobre la vida comunitaria. Lo trata el Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Y por último, el último discurso sobre las realidades finales, el fin de la historia, el final del mundo, el final de la vida nuestra, que ya no nos queda tanto, ¿verdad? Pues somos mayores, vemos que se acerca, ¿verdad?, el final de la vida. Luego Mateo, su evangelio, tiene una característica muy sencilla, que tiene 5 grandes discursos. No lo tiene ningún otro, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Mateo tiene 5 grandes. Le gusta el número 5 porque es el número de Moisés. Moisés dio 5 discursos, 5 libros. Jesús, nuevo Moisés, nuevo guía del pueblo,
nos van a dar 5 grados. El sermón de la montaña comienza con la bienaventuranza. Qué bonita la bienaventuranza. No sé cuál es la que más os gusta a vosotros. ¿La sabéis de memoria? Sí, la sabéis. Aunque si yo os diera un folio y un bolígrafo y os dijera, amigo, vamos a escribir la bienaventuranza, posiblemente de las 9 que tiene Mateo, a lo mejor no llegamos ni a 4. No las recuerdo. No las recuerdo. Luego, en este curso, en este año, las vamos a aprender de memoria. Las vamos a aprender de memoria. Porque lo que no conocemos, no valoramos ni la apreciamos. Y la bienaventuranza es una maravilla. Las tenemos que conocer, y las tenemos que aprender, las tenemos que vivir. Sobre todo vivirlas. Por el sermón del monte, dice, subió al monte, ese monte es anónimo, ¿no? Ese monte es el monte Sinaí, lo mismo que Moisés convocó al pueblo hebreo en el monte Sinaí y le enseñó la Torá, la ley, los 5 libros. Jesús sube un monte anónimo, se sienta, los discípulos se sientan con él y comienza el sermón de la montaña proclamando las 9 bienaventuranzas. El Evangelio de Lucas tiene algo parecido, pero le cambia el nombre. En vez de sermón de la montaña, pone sermón del llano. Pero Lucas dijo, no me gusta el monte. Al monte hay que subir, se van a quedar mucha gente abajo. Vamos a hacerlo abajo y una escapatoria, todo el mundo abajo. Así que el monte fue por una cosa, por conectar con Moisés, ¿no? Como Moisés explicaba en el monte. La escuela primitiva bíblica era el monte Sinaí, ahí explicaba Moisés. La cátedra de Moisés estaba en el monte Sinaí, ahí explicaba. Pues Lucas dijo, es muy bonito lo que dice Mateo, pero al monte hay que subir, vamos a quedarnos en el llano y así escucha todo el mundo. Entonces Lucas le llama el sermón del llano. Lo tiene en el capítulo 6, mucho más reducido. Y en vez de 9 bienaventuranzas, dejó 4. Resumen, 4. Mateo fue más enfrente, puso 9. ¿Dijo Jesús alguna vez las 9 bienaventuranzas seguidas? Yo creo que no. Sino que las bienaventuranzas las había proclamado Jesús a lo largo de su vida. A lo largo de su vida. Hay muchas bienaventuranzas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay una muy bonita, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hay otra muy bonita, de Juan, bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Recordáis? El resucitado. Bienaventurados. Pero hay muchas bienaventuranzas en el Antiguo Testamento, muchas en el Nuevo Testamento también. Pero lo original de Mateo es que ha hecho una colección de bienaventuranzas. Ha ido cogiendo bienaventuranzas de Jesús, que las había dicho en momentos diferentes de su vida, las ha agrupado y ha montado una colección de bienaventuranzas. Las repasamos un poquito. A ver, la primera, bienaventurados los pobres en el espíritu. Vamos a repetirla, porque fue un colegio. Bienaventurados los pobres en el espíritu, no del espíritu, porque una persona pobre de espíritu, tú lo identificas como una persona apocada, ¿no? Muerta de miedo, pobre en el espíritu. En el espíritu lo complica, porque hay que preguntarle a Mateo a ver qué significa pobre en el espíritu. Después diremos más o menos lo que pensamos que significa pobre en el espíritu, porque de ello es el reino del cielo. Pero la primera bienaventuranza, los pobres en el espíritu, porque de ello es el reino del cielo. Segunda, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán los mansos. La persona mansa es una persona noble, buena. Diremos luego, ¿verdad?, que nosotros en Andalucía tenemos la visión del toro manso y del toro bravo. ¿Y el toro bravo qué hace? Hace la suya, herir. Luego, el manso es el que no odia, el que no es violento. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra.
La tercera, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Hambre y sed de justicia. La quinta, la más bonita. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La sexta le viene muy bien a la sociedad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La séptima, también extraordinaria. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios trabaja por la paz. La octava, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Y la última, la inventó Mateo. Se la puso. Es más larga, se sale del esquema, pero bueno, es muy real. Bienaventurados vosotros cuando os insulten, calumnien y ofendan por cualquier causa o por motivo del Evangelio. Está alegre y contento porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Es verdad que mucha gente, como nosotros, vivimos la fe cristiana con comodidad, ¿no? Pero hay mucha gente en el mundo que por ser cristianos sufren y hacen la vida imposible y hablan mal y los persiguen y los calumnian y los violentan, ¿no? Hay una cantidad de personas en países asiáticos, países africanos, donde la gente se juega la vida por ser cristiano. Nosotros esto ni lo vemos. Vivimos en una sociedad más o menos tolerante, aunque siempre hay críticos, pero nadie te mata a ti por ser cristiano. Pero en el mundo hoy, si esta bienaventuranza tiene actualidad. Caragua, en un lugar del cristiano al catequista se hace la vida imposible. Yo no sé cuál es la que más os gusta de estas 9, pero son fantásticas, ¿verdad? Otro repasito. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados seréis vosotros si os insultan y os persiguen por causa de la justicia. Bueno, ¿cuál es la que más os gusta? Qué maravilla, ¿verdad? ¿Cómo se definen las bienaventuranzas? Pues las bienaventuranzas se definen como, fijaros que son 9, ¿no? Como 9 puertas para entrar en la mentalidad de Jesús, en el seguimiento de Jesús, para comprender a Jesús, para conectar con Jesús. Esto es curioso, ¿verdad? Se definen hoy como 9 propuestas de Jesús para aquellos que le quieren seguir. No para cualquiera, hombre, si cualquiera mejor, sino para aquellos que quieren seguir a Jesús hoy. Tú quieres seguir a Jesús, yo quiero seguir a Jesús. En mi hermandad queremos seguir a Jesús. Bueno, pues la bienaventuranza como que nos introducen en Jesús, en la mentalidad de Jesús, en el estilo de vida de Jesús, en la forma de pensar de Jesús. La bienaventuranza, estas 9, no es papel mojado, se han hecho realidad en la persona de Jesús. Es decir, tú analizando en el Evangelio a Jesús, descubres que las 9 bienaventuranzas están presentes en la vida de Jesús. Un hombre pobre, un hombre manso, no violento, etc. La bienaventuranza es un dibujo sobre Jesús. Ninguna de ellas ha dejado de ser vivida por Jesús. Ha vivido las 9 bienaventuranzas. La bienaventuranza es 9 fotografías de Jesús. O si Jesús fuera poliédrico, por aquí aparece un hombre pobre, por aquí un hombre manso, por aquí aparece un hombre misericordioso, atiende a los enfermos, a los pobres, por aquí un hombre que trabaja por la paz, la reconciliación.
Es decir, que todas las 9 bienaventuranzas es un dibujo de Jesús de Nazaret. Y es desde la práctica de las bienaventuranzas desde donde conectamos con Jesús. Y nos introducimos en la mentalidad, nos introducimos en el Evangelio, nos introducimos en la vida cristiana. Ahora bien, soy consciente de que este lenguaje no entra en la sociedad nuestra, porque tú cómo me puedes llamar bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Mira, feliz, dichoso, qué suerte tienes. Aquí hay expresiones que equivalen a bienaventurado. ¿Quién es un bienaventurado? Una persona feliz. ¿Quién es un bienaventurado? Una persona dichosa. ¿Quién es un bienaventurado? Una persona que ha tenido suerte, una persona feliz. Jesús nos propone como 9 caminitos, ¿no?, que nos llevan a una felicidad. Atención con el tema de la felicidad, un tema muy interesante, ¿verdad? Que pasa, tenemos poco tiempo, no podemos tratar estos temas, pero el tema de Jesús y la felicidad es un tema muy interesante, ¿no? Porque los que estamos aquí esta noche, todos queremos ser felices, todos queremos ser felices. Es más, definimos la vida como un esfuerzo por ser felices. ¿Qué es la vida sino buscar felicidad? Que nos mueve la vida, ser dichoso, ser feliz. Lo que ocurre es que la felicidad es algo que nos desborda, porque no tenemos experiencia de una felicidad total, sino de felicidades parciales, pequeñitas y reducidas. Tu vida es una mezcla, ¿verdad?, de momentos felices y de momentos duros. Existe una vida con una felicidad plena del principio al fin. La felicidad son momentos felices. Momentos felices sí tenemos experiencia. Ahora de la felicidad en mayúscula no tenemos experiencia. La felicidad en mayúscula como algo permanente en tu vida, pues no la tenemos. Tú te va bien la vida, de pronto pierdes el trabajo, se te acabó la felicidad. Tú estás bien contento en la vida, vas al médico y te da una mala noticia, se acabó la felicidad. Tú estás contento esperando la jubilación y ese día se divorcia tu hijo, ya se acabó la felicidad. Tú estás contento y eso, y aparece la ancianidad, la soledad. Bueno, pues la verdad es que tenemos muchos momentos felices a lo largo de la vida, pero no tenemos una experiencia de felicidad en estado permanente. Ya lo quisiéramos, ¿no? La felicidad en estado permanente. No tenemos pedacitos de felicidad. Bueno, pues para una persona hoy de nuestra sociedad, que tú le digas que son felices los pobres, no le entra. Luego hay que pensar y hay que decir, ¿verdad?, que Jesús es original, ¿no?, que Jesús tiene su visión de la vida y la tenemos que respetar, aunque no coincida con la nuestra. Pero yo estoy convencido de que si nos pusiéramos de acuerdo para vivir la bienaventuranza, todos coincidiríamos que este mundo cambiaba. Este mundo sería más fraterno, este mundo sería más incluyente, este mundo tendría menos desigualdad, este mundo tendríamos mejores relaciones humanas, una mejor convivencia. Este mundo cambiaría si siguiéramos las propuestas de Jesús en esta bienaventuranza. Mira, Jesús no es que hable mucho de la felicidad, pero hay algo que debemos de retener esta noche con respecto a la felicidad. La felicidad es algo que nos viene cuando buscamos el bien del prójimo. Si tú buscas tu propia felicidad, no la alcanzas. Pero buscando tú la felicidad de los demás, es cuando tú te encuentras mejor. Luego, estamos mejor, somos más felices, estamos más contentos, no cuando tú buscas tu felicidad privada, personal, sino cuando tú buscas la felicidad del otro. Tú buscas el bien del otro,
que el otro mejore. Entonces tú te sientes contento, vas a tu casa, te encuentras feliz, porque tú vas a colaborar. ¿De acuerdo? Lo que Jesús nos enseñará que nos equivocaríamos si a la hora de buscar la felicidad la buscáramos en razón de nuestro propio bien personal. Jesús nos dirá, no, tú vas a ser más feliz en la medida en que busques la felicidad del otro. Tú te entregas al otro, tú busques el bien del otro, entonces tú vas a ser más feliz. ¿Estoy de acuerdo con esto? Que cuando actuamos a favor del prójimo, tu casa está contenta. Pues yo creo que Jesús fue un hombre feliz porque buscó la felicidad de los demás. Y esto lo podemos aprender buscando la felicidad de los que están a mi lado, de la gente. Yo me encontraré mejor, seré más feliz en la vida. Bueno, pues mirad un repasito cortito a estas 9 bienaventuranzas. La primera tiene un problema y es que Mateo ha dicho, bienaventurados felices los pobres en el espíritu. Y ese en el espíritu, bueno, pues esto ha hecho que la cantidad de autores, de biblistas que han escrito artículos, libros sobre esta frasecita en el espíritu, ¿qué quería decir Jesús? ¿Qué quería decir? Vemos la versión de Lucas, vamos al Evangelio de Lucas ha escrito, y Lucas ha escrito algo muy sencillo. Bienaventurados los pobres, a seca. Esto es muy fácil, ¿no? Bienaventurados los pobres, a seca. Mateo dice, no estoy de acuerdo, porque un pobre pues está deseando ser rico. Entonces no es pobre, porque está deseando en su corazón ser rico. Y Jesús fue un pobre, pero nunca quiso ser rico. Pero Mateo le corrigió. Entre ellos no se llevaban muy bien, porque se copiaban unos a los otros y se corregían. Bueno, pues vamos a ver qué significa o qué podemos decir nosotros en esta primera bienaventuranza, quizá la más complicada. Bienaventurados los pobres en el espíritu. El texto original dice pobre de espíritu, pero los traductores no están de acuerdo, porque un pobre de espíritu es una persona abocada, ¿no? Una persona desanimada, una persona abocada. ¿Qué significa? Que no tiene ánimo, no tiene vida, no. Y eso va haciendo, eso es lo que propone Jesús. No, propone pobre en el espíritu. Os voy a decir las 4 cosas que la gente, los biblistas, los que entienden, dicen acerca de esta frasecita en el espíritu. Para entenderlo, lo primero, ir al Evangelio y analizar a Jesús. Mira, la vida de Jesús hay 2 partes. La primera, cuando vivió en Nazaret con su madre, su padre José, su familia, sus parientes, sus amigos de toda la vida. Jesús vivió en Nazaret y tenía su profesión. La profesión la conocéis, era artesano, era carpintero, y trabajó y se ganó la vida con su esfuerzo, su trabajo, como le había enseñado José, su padre, y no vivían en pobreza, vivían de su trabajo, como la mayoría de la gente en aquel tiempo. Pero Jesús no fue pobre en la primera etapa de su vida, cuando vivió en Nazaret con su reino, con su pueblo. Pero cuando Jesús dejó Nazaret y se fue a anunciar el Evangelio, entonces cuando Jesús entró en la pobreza. Porque en ese momento, mira mis manos, dejó la casa, dejó la familia, dejó el oficio y dejó a sus amigos y se quedó. Pero Jesús no llevaba nunca dinero en el bolsillo, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿tenemos que pagar el impuesto a la Roma? Le dice Jesús al fariseo, a ver, muéstrame la moneda, porque no tenía moneda. Entonces Jesús apostó por una vida itinerante. Una vida itinerante significa que los amarres de tu vida los suelta, los corta. Corta con la familia, corta con el trabajo, corta con la casa, corta con su pueblo, con sus amistades, todo lo que es el anclaje de una vida. Vosotros tenéis una familia, tenéis una profesión, tenéis un círculo de amigos, vivir en una ciudad de manera estable. Bueno, pero tiene unos anclajes tan necesarios para la vida. Pues Jesús lo recortó todo, se hizo un profeta itinerante. Para hacerse un profeta itinerante significa que por la mañana con unos cuantos
Pedro, Santiago, Andrés, Juan, algunas mujeres, algunos grupitos de gente, se levantaban y vámonos hoy a Naín. Bueno, pues se ponían en camino a caminar a Naín. O vámonos a Besaida, que hoy aparece en el Evangelio, por el sitio donde estaba el ciego. O vámonos a Corosaí. Vámonos a estos pueblecitos, a estas aldeas, pueblos de 400 habitantes, de 1000 habitantes grandes, el más grande del mundo. Jesús no merodea por las ciudades, sino por las aldeas, los pueblos pequeños. Jesús no es urbano, a diferencia de Pablo. Pablo es urbano. Pablo le encanta predicar las capitales, las ciudades, y forma comunidades capitales. Jesús es campesino, rural, va de aldea a aldea, de pueblo en pueblo. Entonces por la mañana dice Jesús, hoy nos toca predicar en tal pueblo. Y ahí va un grupito de gente con Jesús al pueblo. Y ahora yo os pregunto, y llega la hora de la comida, ¿qué? Hay que comer, ¿no? ¿De quién depende esa comida? De la generosidad de la gente de la iglesia. Y llega la hora de la noche y Jesús les dice a los discípulos a la hora de la noche, cuando se te apetece ir a tu casa, ¿no? Y después de un día de trabajo, a tu casa, y que hay un alivio, un paraíso, a tu casa, encuentra calor humano, encuentra a tus hijos, encuentra a tu mujer, encuentra tus cosas, ¿verdad? Y ahí encuentra tú un sentido de protección que le quita la frialdad a la vida, ¿no? Cuando nosotros veíamos a un sin techo de una persona, el sufrimiento de una persona que no tiene un hogar, que no tiene le decía Jesús por la noche, las aves del cielo tienen nido, las aves del cielo son vivas, tienen cada una su nido, y los reptiles de la tierra tienen sus madrigueras. A la hora de la noche el conejito se mete en su madre. Pero este hombre, el Hijo del Hombre, y vosotros que estáis conmigo, no tenemos dónde reclinar la cabeza. Y llegaba la noche, no te dormías, con una manta, con una túnica, bajo un árbol, con un cobertizo. Pero la vida de Jesús fue muy dura, una vida pobre porque no practicaba el oficio de carpintero, no tenía una casa estable, una familia estable, no tenía siempre acogida y generosidad. Había días que podían comer mejor, otros días no podían comer. Entonces la vida de Jesús es una vida de un pobre, una vida dura, una vida de pobre, y la vida de los discípulos una vida de pobre. Luego, esta bienaventuranza se hizo realidad en la persona de Jesús, un hombre pobre. No llevaba dinero en el bolsillo. Es verdad que las mujeres que aparecen, María Magdalena, Juana, Susana, fueron mujeres que pusieron todos sus bienes al servicio de Jesús. Iban a comprar y comprarían, ¿verdad? Y prepararían comida y enviarían a la gente del pueblo. Y bueno, pues habría días que comerían mejor y otros días que comerían peor. La dieta bíblica es una comida al día. Una dieta normal de un campesino era comer una vez al día. Jesús fue acusado de comilón y de bebedor, le gustaba comer muchísimo. Cada vez que lo invitaban, Jesús se ponía hasta aquí de comer. De tal manera que le pusieron un mote, comilón y bebedor. Y le gustaba el buen vino, y le gustaba la buena comida. Y el Evangelio está lleno de comida. Comida con fariseos, comida con publicanos y pecadores, comida con mujeres, comida con discípulos. Siempre que lo invitaba, Jesús comía muy bien, ¿eh? Jesús no nos mandó a ayunar. El ayuno no está propuesto por Jesús. Nosotros ayunamos 2 días al año, miércoles de ceniza y viernes santo, pero es un mandamiento de la iglesia, ¿no? Pero el Evangelio a los discípulos suyos nunca les obligó el ayuno. Juan el Bautista, sus discípulos ayunaban, los fariseos ayunaban 2 días por semana. El ayuno nunca fue un precepto, porque Jesús lo que quería es que la gente comiera, que el pobre comiera, y la multiplicación de los panes y de los peces, que haya pan para la gente, no que no haya. ¿Comprenden? Por eso los cristianos están
necesitamos siempre que haya comida, que nos encarga Jesús que cuidemos de los que no tienen, que vengan, que coman, que la comida es un signo de que el reino de Dios está con nosotros. El Padre Nuestro, la oración principal, danos el pan de cada día. Jesús valoraba enormemente el pan, porque sabéis que el primer sufrimiento en la vida es no comer. Y Jesús combatía los sufrimientos. Combatía el sufrimiento. No había comida, vamos a multiplicar el pan y los peces. El sufrimiento es la enfermedad, y venga a curar, sanar. El tercer sufrimiento es la expulsión, a todos los excluidos, rechazados. El cuarto sufrimiento, el pecado, que te destroza. Bueno, pues Jesús siempre se movía en razón de aliviar los sufrimientos. Aliviar los sufrimientos, ¿verdad? Jesús le preocupaba en la vida, desde por la mañana por la noche, aliviar el sufrimiento. Y el no comer el sufrimiento más grande que sí. Pobrecita la gente que no come, ¿verdad? En el mundo tenemos millones y millones de personas. Bueno, pues Jesús nos favorecía la ayuda, nos favorecía la solidaridad, favorecía el compartir, la comida, el que tuviera, que repartiera. Él lo había vivido también, la gente de compartir, Jesús vivía de la generosidad. Bueno, pues entonces decimos que pobre en el espíritu significa, en primer lugar, pobre. Jesús fue un hombre pobre. Segundo, no quiso ser rico, porque está en la cuestión. Tú puedes ser pobre, pero estás todos los días ambicionando el llegar a ser rico. Jesús no quiso ser rico. El problema de la riqueza para Jesús era que, lo que hablamos al principio, que, y en cierta manera la critica, no se puede servir a Dios ni al dinero. La persona que se ambiciona por el dinero, que hace que tu vida gire en torno al dinero, a la riqueza, lo convierte en un Dios para quien tú vives, entrega tu vida, tu tiempo, tu dedicación. El dinero desplaza a Dios. Y Jesús era un apasionado de Dios. Se dio cuenta que el enemigo número uno de Dios es la riqueza. Entonces fue pobre. Segundo, no quiso ser rico. Tercero, vivió una vida de generosidad. Lo que tenían lo entregaban, lo que tenían lo repartían. Él vivía de la generosidad. Cuando él tenía, era generoso. La generosidad es la dimensión de la solidaridad, del compartir lo que se tiene, de la comunicación cristiana del bien, de preocuparnos por los demás. La generosidad, un valor evangélico. La generosidad. Bienaventurada la persona generosa. Y por último, nunca quiso, pobre en el espíritu, en cuarto lugar, por último, nunca quiso estar un escalón más alto que los demás. San Pablo lo dijo muy bien: no ambicionéis el estar por encima de los otros. Jesús fue un hombre que diríamos de planta baja. Y todo el que se acerca a Jesús abajo, ¿eh? El que se acerca a Jesús va para abajo, ¿eh? No va para arriba. Si va para arriba es que no se acerca a Jesús. El que se acerca a Jesús va para abajo. Hasta ponerse a lavar los pies. Eso no es agradable, ¿verdad? Jueves Santo por la tarde, lava los pies. ¿Cuál es la posición del cristiano? El suelo. ¿Qué es lo que está haciendo? Sirviendo. Esa es la posición a la que lleva Jesús al discípulo. Nadie quiere ser discípulo, Pedro no quería. Pero esto que os digo es la verdad. Cuanto más cerca estemos de Jesús, vamos para abajo. Cuanto menos estemos con Jesús, vamos aspirando cargo, venga, carrerones, a ver quién llega más alto, más lejos. Está alejando de Jesús. Quedaros con este criterio evangélico. Cuanto menos estamos con Jesús, subimos. Cuanto más estamos con Jesús, vamos para abajo. Servimos, ayudamos, entregamos la vida. Bueno, pues pobre en el espíritu es el que no quiere ir para arriba, sino que quiere quedarse abajo en el suelo y lavar los pies. Hemos entendido un poquito, ¿verdad? Pobre en el espíritu. Pobre real. No aspirar a ser rico, porque entonces no cabe Dios en la vida. Tercero, generosidad como estilo de vida. Compartir generosidad. Y cuarto,
no aspirar a dominar a nadie, cargo, sino ponerte a los pies y la mano. Esas serían las 4 interpretaciones que hoy tiene pobre en el espíritu. La segunda, quedar con el toro bravo y el toro manso. Bienaventurados los que no van acorneando la vida, que es que hay gente que quiere dañar y gente que se lo propone herir, dañar, molestar, violentar. La tercera tiene una dificultad, la voy a entender rápidamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa justicia? No el concepto romano de justicia, sino el concepto bíblico. De justicia es bienaventurado, traducido, ¿no?, en clave bíblica. Bienaventurados los hombres y las mujeres que tienen sed de que este mundo funcione como Dios quiere. De que este mundo funcione de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso implica justicia, ¿verdad? Es decir, fidelidad a Dios. Que seamos fieles a Dios para que este mundo funcione como Dios quiere. Está funcionando este mundo como Dios quiere. Dios querría otro tipo de... Pero justicia es que funcione este mundo como Dios quiere. La bienaventurado, bueno, se me ha quedado bienaventurados los que lloran. Esta no hace falta, porque vaya sufrimiento en este mundo. Bueno, esto no es necesario ni comentar. Vaya sufrimiento en este mundo. Jesús, con respecto al sufrimiento, luchó contra él. Luchó contra él. Jesús lucha contra el sufrimiento, no quiere el sufrimiento. Cuando no puede, porque el sufrimiento es más grande, alivia el sufrimiento. Que yo creo que este es el papel nuestro. Tú no puedes curar un cáncer, ¿verdad? Pero tú puedes aliviar a una persona que tiene cáncer. Tú puedes ir a visitarlo y le puedes dar vasito de agua y le puedes rezar el Evangelio, y puede estar un ratito hablando. Tú lo alivias. Tú no puedes curar, pero tú puedes aliviar. Entonces hay sufrimientos que no están en tus manos, digamos, pero hay sufrimientos que podemos aliviar. Porque Jesús lucha contra el sufrimiento. Cuando no puede, alivia el sufrimiento. Y nos recuerda, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, los que tienen una vida muy difícil, los que tienen una vida muy complicada, aquellos que piensan que el sufrimiento va a durar hasta el final. Dios nunca se olvidará de los que sufren. Confíen que Dios nunca se va a olvidar de ellos. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Dios nunca se olvida de sus hijos que sufren. Si estás sufriendo, piensa que Dios te tiene en su memoria. Qué bonito, ¿eh? Dios nos tiene en su cabeza, en su memoria. La siguiente bienaventuranza, esta es muy concreta. Bienaventurados los misericordiosos, que se traduce por los que prestan ayuda. Bienaventurados las personas que prestan ayuda, que no se encierran en sí mismos, que no se instalan en la indiferencia, sino que son capaces de echar una mano, de ayudar. La bienaventuranza de la misericordia es la más completa. La bienaventuranza que viene ahora es muy bonita. Los limpios de corazón. Esto lo necesita nuestra sociedad, ¿verdad? Bienaventurados los limpios, las personas nobles, transparentes, auténticas, honradas, ¿verdad? Pero viene el campo de la honradez, el campo de la limpieza, de la justicia. Bienaventurados los que trabajan por la paz política, la paz mundial, la paz en nuestra sociedad. Atención, la nuestra, la de la casa, de la familia, los amigos, la hermandad. Bienaventurados aquellos que unen, aquellos que buscan la concordia. Bienaventurados aquellos que no dividen, que no rompen. Bienaventurados los que perdonan. Bienaventurados los que se esfuerzan por vivir unidos, la concordia, no romper. Qué cosa más. Bienaventurados los que trabajan por la paz, en la paz, en la vida cotidiana. Bienaventurados los perseguidos a causa de la voluntad de Dios, de la fidelidad a Dios. Justicia. Por último, bienaventurados los que por mi causa lo pasan mal. Bueno, pues yo creo que de estas 9 bienaventuranzas hay 3 que nuestro mundo necesita. De las 9 bienaventuranzas, hay 3 que este mundo lo está necesitando urgentemente. Si queremos subsistir, bienaventurados los misericordiosos.
Si aquí no hay misericordia, no podemos sufrir. Y ahora bien, lo de Turquía, lo de Siria, las reacciones rápidas de la solidaridad internacional, de los voluntarios, si no nos ayudamos, no podemos subsistir. Segunda bienaventuranza, la transparencia, limpieza de corazón, quitando las máscaras. Mejoraría la vida si fuéramos por la vida con transparencia, con honradez en nuestra sociedad, en la vida, y fuéramos con actitud de autenticidad, ¿no? Y no aprovecharnos, no ser oscuros, la honradez, la transparencia. Para necesita nuestra sociedad, para la honradez, la transparencia. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Una sociedad, diríamos, que está fragmentada con odio, con violencia, con desamor. Mira, si no podemos subsistir, o apostamos por la reconciliación, apostamos por el perdón mutuo, apostamos por la concordia, pues que esto se destroza. Luego, qué bien si nos pusiéramos todos de acuerdo para vivir 3 bienaventuranzas. De las 9, 3. Los misericordiosos, los que prestan ayuda, los limpios de corazón y los que trabajan, perdonan, por nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues, como siempre pido perdón, porque me paso del tiempo, pero bueno, como vamos a hablar del perdón, nos vemos el lunes, ya volvemos a los lunes. Lunes 6. El lunes 6 de marzo, Claro. Volvemos a los lunes, pero lo que tenía el 6 de marzo, ya en pleno Cuaresma, pues estas sanditas son sanditas de Cuaresma. Nos llama a la conversión, al cambio. Así que vamos a una Cuaresma juntos. Y hemos dicho que vamos a leer Mateo 5, 6, 7. El 95% lo vamos a entender, un 5% no. Pero bueno, es de poco, un 5%, el 95% y lo vamos a leer muchas veces a lo largo de la Cuaresma. De acuerdo, pues nada, buenas noches, hasta el día 6 de marzo.